Les queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo podcast. Hoy estamos realizando junto a Vero y Jorge nuestro sexto podcast. Y bueno, acabamos de hacer un en vivo en TikTok. Ya tenemos nuestra cuenta de TikTok, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y nuestro TikTok es 350 Podcast. Y estamos en el mes de mayo, en el mes de las madres. Así es de que gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jorge, Vero? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos platicar y primero muchas gracias a todos los que nos siguieron en el en vivo. La verdad es que estuvo muy entretenido, se nos acabó la batería. Y disculpen que nos salimos ahí, pero fue algo que fue sorpresivo. Pero vamos a tratar de hacerlo más seguido. La verdad es que fue muy bonito platicar con todos ustedes y estamos muy emocionados. Así que hoy empezamos. Vamos a platicar el día de hoy porque es el mes de las madres, ¿verdad? Vamos a hablar de lo bueno que es ser mamá desde la perspectiva de cada uno. Recuerden, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Entonces, esto creo que va a estar bonito hoy. Es correcto, Vero, pues qué bueno tenerlos acá, estar juntos de nuevo. Y pues la pregunta medular, que han sido diferentes, ¿cómo era tu mamá? Bueno, yo pienso que ustedes, yo voy de última, ajá, dale. Vale, ok. Bueno, miren, mi mamá es una persona que en sus años mozos, que yo me recuerdo, me inspiró a trabajar. Ella siempre fue bien luchona junto con mi papá. Y les digo que el mejor ejemplo que me pudo haber dado es el trabajo. O sea, yo empecé mi primer trabajo como a los 16 años y todavía lo recuerdo, lugar como que fue ayer, hace poquito. Pero como era muy seria, tiene su carácter todavía. Yo creo que ahora que está con nosotros a los 85 años, como que ha acentuado más su carácter así como de jefe, de familia, de mamá, mamá, abuelita y todo, pero ha vivido muchísimas épocas, pero su carácter siempre fue así. Y recuerdo que se parecía mucho al carácter de su mamá, mi abuelita. También la mamá de mi mamá, seria las dos han sido serias, cariñosas, y todavía me cuida, se preocupa por mí. Ay, por nosotros también. Ella quiere que la consintamos todavía, que le invitemos a salir. Miren, hay unos videos, ya me voy a engasar otra vez, ¿verdad? Dale. Hay unos videos motivacionales, no sé quién los hace, si son los españoles, donde dice, está una viejita, la imagen de una viejita, y está el texto, dice, hijo, dedicado a los hijos, dice, hijo, todavía invítame a salir. Me ilusiona el tiempo que comparto contigo. Todavía quiero ser parte de tu mundo. Quiero ser parte de tus actividades. Invítame a un café. Pídeme mi opinión. O sea, yo digo todavía a cualquier edad, no importa si son mamás jóvenes de 30, 40, 50 o más, y quienes las tienen, pues valoren a sus mamás. Eso puedo decir yo. Así era mi mamá, que la tengo conmigo hasta el día de hoy. Pues muy afortunado. En mi caso, mi mamá tenía diferentes facetas bien importantes. Una era que era muy fuerte, muy inteligente, autodidacta. Ella leía mucho, era feminista, pero de una guardia anterior, ¿verdad? Diferente a lo que se consigue hoy como feminista. Y tenía aspectos muy radicales en cuanto a ciertos comportamientos y límites, y era bien interesante porque era muy sabia en algunas cosas. En algunas cosas yo todavía me quedo perplejo de la sabiduría que aplicó en nuestra crianza y en decisiones que tomó, que yo pude ver. Tengo una anécdota ahorita que se me vino cuando yo era muy pequeño, y entonces se las puedo contar si gustan. Y lo que sí sería muy bueno, no sé si ya tienes esa etiqueta, pero el dating, le pondría yo. Dating your mom, como dicen allá en San Juan Zacatepeques, ¿verdad? Date your mom. Ajá, sí. Sí. Ten citas 1 a 1 con tu mamá. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida, yo tuve la hiperbendición de desarrollar una faceta de comunicación con mi mamá que no la pude tener a los 20.
ni a los, ni a, ni a los, ni a- ni a- ni a los años de adolescencia, porque éramos los dos adultos. Entonces ella de alguna forma llegó a comprender de que ya no era el niño, sí era su hijo, sí me amaba, pero las conversaciones llegamos a tener, ella me comentó y me contó infidencias que yo llegué a descubrirla a ella también como mujer, como una... Qué magnífico, sí. Y eso fue otro nivel. Porque hay una parte de las mamás que no conocemos. Correcto, ¿no? No llegamos a conocer, pues. Es correcto. Y ponete, algo es todo lo que pasó. La resiliencia, ¿se dice? Resiliencia. Sí. Resiliencia en cuanto a las dificultades que fueron, o sea, enormes, no te puedo decir inmensas, y cómo ella pudo continuar caminando y con toda autoridad poderme decir, cuando uno se cae, duele, se siente el dolor, se levanta, se lava la cara, hijo, y uno sigue adelante. Estoy hablando de una mujer que vivió una pobreza extrema desde su niñez, que me contaba que cuando miraba a la profesora hablar, solo veía como que se movía los labios, no le entendía nada porque le dolía su estómago del hambre, porque no podía desayunar para ir a comer, y que la vez cuando se le resolvió el problema fue porque la llevaron internada a un lugar donde ella podía desayunar, y entonces empezó a rendir en las clases y llegó a pelearse con la bandera del lugar. Imagínate el problema de desnutrición que ella tenía que enfrentar y ella lo recuerda. Entonces una persona que viene desde esa situación tan difícil, logra salir adelante, se vuelve autodidacta, le toca encontrarse un hombre que se había graduado en Colombia de la Universidad Javeriana, ¿verdad? Siendo licenciado en teología y filosofía, ¿verdad? Un tipo sumamente preparado. Ella me dice, en esas infidencias que te digo, me dice, yo no sabía si iba a poder platicar con un hombre tan culto. Yo me sentía abrumada, era un tipo que estaba en un nivel de crecimiento y desarrollo que me intimidaba, entonces yo leía y muy me ponía... intelectual, digamos. Sí, un tipo muy intelectual, muy preparado y encantador, ¿verdad? Que vos lo conociste. Claro, a los entonces, dos. Exacto, entonces, pero ella se preparaba y entonces era sólida y estaban a veces en desacuerdo. Yo les escuchaba hablar hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? Desde su cuarto, y a veces no, pero y se reían de las diferentes opiniones que tenían y cómo las sustentaban. Entonces, imagínate que es una persona que no tenía los títulos universitarios de su pareja, pero que llegó a tener un nivel de crecimiento intelectual en el que podían tener conversaciones eternas. Entonces, ese es un poquito de lo que yo recuerdo. Hay una anécdota de que una vez unos niños me tiraban a mí piedras, y se las puedo contar después, que actuó con una sabiduría que yo me quedo perplejo, porque yo nunca hubiera leído la situación como ella lo hizo. Vero. Yo solo les voy a decir antes de Vero, disculpa, que tuve el gusto y el honor de conocer a Tony, la mamá de Jorgito. Guapísima, y una etapa de niños que la conocí y la recuerdo también con mucho cariño. ¿Viste? Gracias, muchas gracias, Vero. Sí, bueno, yo qué les voy a decir de mi mamá. Mi mamá fue una mujer espectacular. O sea, mi mamá fue una mujer que se vino de muy lejos, desde las montañas de los Cuchumatanes, ¿verdad? Que fue pastora de ovejas. Y entonces ella me decía aquello de que efectivamente la oveja reconoce la voz de su pastor. Wow. O sea, que ponerle que hay varios rebaños y entonces se pierde una oveja y entonces el pastor le hacía así, le decía, y si no era el pastor, la oveja no sé cómo, no vejeaba. Decía, va, vea, no sé cómo se llama. Interesante eso. Entonces dice que decía, entonces ya decía, así, no sé cómo. ¿Cómo hacía la oveja otra vez? Balaba, también creo bailaba, que es. ¿no? No sé si bailaba, pero balaba. ¿Cómo balaba? ¿Cómo suena? Bueno, entonces, es que acabamos de tener un en vivo en donde hablamos de que los hombres no mandan a las mujeres, así que no te voy a hacer caso. Bueno, sí, miren, mi mamá, básicamente, ella vino, yo le hice un tributo que fue un escrito que yo hice que se llama Con los pies descalzos, porque en el tiempo de mi mamá, que era más o menos en los años
yo pienso que 50, 60 no usaban zapatos. Entonces ellos iban y pastoreaban y se les pegaban las niguas y todo. Y entonces bien bonito porque ya tenía historias bien interesantes. Creo que bien bonitas las niguas. Bien interesantes en los bosques de los Cuchumatanes, lluviosos, donde había, la verdad es que es algo bien bonito que lo hicimos para recordar a mi mamá. Ella luego se viene a trabajar a Chantla, luego de Chantla, que es una parte de Huehue, y se viene a Huehuetenango y luego se viene a Guatemala. Mi mamá no sabía leer, aprende a leer con los letreros de las calles. Y entonces así empieza a leer, leía los periódicos, pero siempre leyó la Biblia. Entonces mamá era una mujer muy creyente. Mi mamá era creyente, tal vez no era tan practicante como creyente, ¿verdad? Entonces eso era. Pero ¿qué te puedo decir? Mi mamá fue líder nata, fue empresaria, siempre fue una muy buena líder. Siempre nos inspiró a ser mejores. Entonces el espíritu de mejora, obviamente la necesidad, ¿verdad? Nosotros siempre hicimos las cosas por necesidad, hasta que ya empezamos a disfrutar de lo que hacíamos, pero normalmente era eso, ¿verdad? Tenés que hacerlo junto con mi papá. La verdad es que yo tuve 2 padres espectaculares, pero si de mi mamá puedo decir algo, es que mi mamá fue espectacular. Ella fue honrada por todos sus amigos. Ya lo conté yo en un podcast, ¿verdad? Por eso no lo quisiera contar hasta ahí, sino para que vayan a verlo en el primero, segundo, creo que está. Entonces, yo creo que ella fue honrada por la gente a quien ella sirvió. Para mi mamá era muy importante servir, era muy importante creo que lo más importante para toda mamá, y lo digo porque lo hizo mi mamá, era saber que si ella no estaba, nosotros íbamos a estar bien. Creo que eso es lo que pasa con las mamás, que lo que queremos es saber que si nosotros no estamos, nuestros hijos van a estar bien, ¿verdad? Entonces, creo que en esa etapa también las mamás debemos de soltar a nuestros hijos, y nuestros hijos deben soltarnos también, ¿verdad? Porque luego se están proyectando y buscando a su mamá en las novias, en las amigas, en las esposas, en las... Ese es otro tema. Sí, que ese es otro tema. Pero entonces creo yo que debemos entender que las mamás somos, como bien decías tú, algo bien importante que dijiste, conociste a tu mamá como mujer. O sea, somos mamás, pero también somos mujeres que tuvimos una vida, que fuimos lanzadas y que vivimos como pudimos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el tema de la mamá siempre ha sido, como dijiste al principio que empezamos el en vivo, que había sido como idealizado, digamos, el tema de la mamá. Pero la realidad es que lo que pasa es que la mamá está más tiempo con los hijos, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, hay etapas dentro del papel de las mamás, ¿verdad? O sea, está como que hay etapas y van evolucionando. Porque al principio, pues cuando son bebitos te aman, ¿verdad? A los 5 o 6 años se sienten protegidos, ¿verdad? Hijos e hijas. Como a los 12, 14 nos odian, ¿verdad? Y sí, ay, mi mamá cómo frega. Creo que llega todavía como hasta los 22. Entonces, pero luego pues vamos evolucionando y nuestros hijos también van madurando. Pero creo que el principal asunto para las mamás es, yo quisiera que si yo no estoy, tú seas un ser humano competente y puedas vivir de manera coherente y competente. Ok, 2 anécdotas que te marcaron para siempre de comportamientos que tu mamá tuvieron. ¿Sigo? Sí, no Sí, sé, claro, vos o dale, querés, Verónica, o empiezo yo las tengo. Dale, entonces Dale, con las 2, okay. de ahí voy yo. 2, la primera es, tenía yo tal vez 3 o 4 años, iba a la tienda, porque en esos tiempos te dejaban salir a la tienda, y iba a la tienda y habían 2 niños cuaches que me tiraban piedras, mucha. Me tiraban piedras los patojos. Y pues yo me caía re mal, ¿va? Porque, o sea, tenían pulso. Y entonces yo regresaba y todo, y oye, bien bravo, ¿ah? Y entonces los niños eran huérfanos y los estaba cuidando su madrastra. Parecía película de terror de Disney, mano. Que los ponía a trabajar, la señora era cruel, alcohólica. Y los pobres patojos los hacían desgranar elote y todo. Y me tiraban piedras, y entonces yo, ¿qué pasó? ¿Pero por qué venís enojado? Es que, no. Y entonces le conté, es que esos guachos me tiran piedras. Ay, mi hijo, ¿quieren jugar contigo? Y yo, sí, me dijo, vamos a ir a pedirles permiso a la mamá. ¿Qué es lo que hace cualquier mamá ahora? Se va a quejar, ¿cómo mira esos niños? Los tiene mal educados, le están tirando piedras a mi hijo, que no sé qué. Y entonces llega, mire, doña fulanita, mucho gusto, y creo que le llevó a Tol, ¿va? Porque
en esos tiempos las vecindades, vale, llegó atolito, mire, traigo atolito, ay, muchas gracias. Fíjese que lo que pasa es que queríamos ver si estos niños que les da permiso de venir a jugar con mi hijo mañana a las 3 de la tarde. Y la señora, sí. Y los patojos, ¿va? Creyeron que les iba a caer, ¿va? Porque ellos pensaron, ahorita ya vino la mamá a quejarse y la señora era, pero así que les pegaba con alambre, hermano, con la plancha, con el cable de la plancha. Y entonces los patojos se quedaron sorprendidos, ¿va? Y entonces, bueno, sí, que no sé qué, eso lo que tiene que desgranar maíz. Ah, sí, ¿y a qué hora lo desgrana? Entonces, ¿sabe qué? Le da permiso a mi hijo que los ayude. Y entonces me dieron permiso y llegué yo y los patojos tenían un montón de maíz que desgranan y los desgranan. Yo mis manitas, ¿verdad? Y empecé a aprender ahí, yo hacía uno cuando ellos hacían 10. Pero te estoy hablando como unos 6 años. 6 años. Pero ellos ya desgranaban, fíjate. Y después fueron a jugar y yo tenía mis juguetes, ellos no tenían juguetes, ¿verdad? Entonces mis juguetes y tal. Nos volvimos los mejores amigos de toda mi niñez y adolescencia. Y eran mis guardaespaldas, man. ¡Ja! Después te cuidaban. Alguien se quería meter conmigo y éramos 3, ¿verdad? Entonces, maravillosos los recuerdo, creo que en Estados Unidos, pero esa es una jugada maestra de mi mamá que supo leer una situación, sí, ¿verdad? Y que yo creo que no la hubiera logrado leer yo, ni incluso ahorita, ¿verdad? Y pues es una anécdota maravillosa. ¿Quieren contar alguno de ustedes que les recuerde? Así que los dejó. Yo sí tengo una ahí. Dale. 2, así de rápido. Miren, como ustedes saben que ya en el camino crecimos, nos hicimos profesionales, fuimos a la universidad, estudiamos, trabajamos y nos hicimos independientes. Dejémoslo ahí. Si fuimos o no a maestría, no importa, la verdad. Pero ya cuando nos hicimos independientes, ¿verdad? Ya pudimos adquirir nuestras cosas, nuestros vehículos, nuestra ropa, ya nos dimos nuestro gusto. Pero yo recuerdo una anécdota de pequeño, chiquito, entre 6 y 8 años, algo así, muy parecido, en el que las épocas eran diferentes, eran épocas de mucha escasez, ¿sí? Por X o Y razón, familia, problemas. Creo que la mayoría de nosotros lo pasamos y los que no, privilegiados, ¿sí? Así es de que buena onda por eso. Sin embargo, en esos momentos de 6, 8 años, teníamos las graduaciones del colegio, de primaria, de cuarto primaria, quinto primaria, sexto primaria, y pues teníamos que utilizar un traje, o sea, un traje de un tacuche, sí, o sea, era el tacuche, un traje de gala. Yo estaba ahí. Y en esos momentos yo hacía el mercado con mi mamá todos los sábados en el mercado central. Nos íbamos en camioneta, volvíamos y todo. Entonces me recuerdo una vez ella me ofreció, que recuerdo muy bien, que no se pudo dar y recuerdo que no se dio por lo que les estoy platicando, escasez o cualquier otra cosa. Y ella me dijo, cosa que yo pude superar después, ¿verdad? Ya de adulto pero ella me dijo, no te preocupes, te vamos a ir a medir con un sastre para hacerte tu traje. Y a mí eso no se me olvidó. De chiquito, en que ella me ofreció el tacuche. Y ese tacuche no llegó, sino que ese tacuche yo me lo pude hacer ya cuando ya era adulto. O sea, eran unas de las situaciones, pues, verá, difíciles que pasé con mamá. Otra, que fue un momento tal vez de ella y mío, fue esas conversaciones que vos tenés solo con ella, así a nivel personal, en el que yo le dije que me iba a casar. Y ese momento para mí fue súper difícil porque yo soy el único varón. El único varón de los 4, que mis hermanas, ¿verdad? Y yo, y el más pequeño. Sí, ya mis hermanas casadas, yo era el nene, ¿verdad? Entonces me costó muchísimo. Mujer que me viene a quitar a mi bebé. Sí, me costó muchísimo darle la noticia. Y pues bueno, ella lo tomó muy tranquilo. Me dijo, no, mira, son situaciones de la vida. Adelante por nosotros, no te preocupes. Tú vas a salir adelante, tú tienes que seguir tu vida. Eso es muy normal, es el proceso normal de la vida. Y aquí nosotros vamos a estar para ti siempre. Esas fueron las palabras de
de mi mamá. Son dos situaciones ahí Sí, yo que creo yo que, recuerdo. miren, yo creo que las mamás, por eso les digo, miren, pues a veces nosotros eh, tal vez pecamos de ignorancia y la ignorancia es atrevida. Entonces, a veces lo que sucede es que cada situación es diferente. Por ejemplo, la mamá es diferente para los varones, para las Para las mujeres, mujeres, ¿verdad? ajá. Y otra cosa es que también hay que tomar en cuenta en que nosotros pensamos la percepción que tenemos de nuestra mamá, pero a veces no estamos muy conscientes de la percepción que tienen nuestros hijos de nosotros. Entonces, a veces ellos tienen ideas equivocadas y nos vamos enterando con el tiempo, pero estas conversaciones que tú decís, yo la verdad es que soy muy agradecida, yo con mis hijos he tenido el tiempo con cada uno de ellos y cada uno es diferente, ¿verdad? Entonces por ahí me andan mandando videos de que sí, que las mamás tienen hijos favoritos y pues sí. Ay, sí. No, pues lo Ya que lo pasa es que admitió, ya lo admitió sí, las aquí. mamás tenemos hijos favoritos del momento, o sea, para nosotros, miren, no es que no los querramos, lo que pasa es que cada uno tiene algo bien diferente y entonces uno trata, porque no se puede generalizar y eso es un error que creo que cometemos las mamás en que queremos tratar a todos los hijos igual y es que ellos no son iguales, ¿verdad? Entonces poco a poco uno va aprendiendo eso, pero bueno. Digo esto porque nosotros siempre molestamos a mi mamá que mi mamá tenía hijos favoritos, ¿verdad? Que ahí está mi hijo, mi hermano que se llama Samuel, que es al que siempre lo molestamos, ¿verdad? Porque nosotros Que nos era el tomábamos, favorito. que nosotros pensamos que era el favorito, pero entonces veníamos y íbamos a desayunar para el Día de la Madre y entonces nosotros, ay, que es una foto con nosotros y con nosotros era como así, ¿va? Y llegaba mi hermano y Y se le feliz, iluminaba. Pero tal vez era porque como él siempre pues la escuchaba más, era como que se comunicaban un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pienso yo que por eso era? Pero bueno, anécdotas de mi mamá era que pero la molestábamos, ¿verdad? Entonces, sí, estábamos en el Día de la Madre y entonces Ya la chiviaban. la fregamos. Entonces ya venía mi mamá y, ay, no ha venido la luz de sus ojos, el sol de la mañana, el lucero de la mañana y no sé qué. Y cuando llegaba es que era inevitable. Se le notaba. Y entonces todos, puchis, ¿verdad? Entonces, Era evidente. pero la molestábamos, realmente Claro. no, yo creo que no, yo creo que cada quien, mi mamá falleció en diciembre y entonces era bien curioso ver cómo cada uno tomó ese momento, porque no era igual para todos, Para ¿verdad? todos no era Sino que, igual. o sea, yo lo tomé de una manera, mis hermanos de otra manera, y eso creo que evidenciaba un poquito el tipo de relación que teníamos con ella, ¿verdad? Entonces quiere decir que, pero yo sé que pues nos quería a todos, ¿verdad? Tal vez en algunos, yo siempre siento que si estás lejos te quieren más. Sí, porque no te Puede ven, ser. te extrañan. Pero bueno, creo que la convivencia, como en toda relación, va. Pero una de las anécdotas de mi mamá es que mi mamá cocinaba muy bien. Mi mamá cocinaba perfecto. De hecho, tuvo un comedor que estaba enfrente de un mercado cantonal y entonces mi mamá siempre cocinó muy bien y siempre fue como era su manera de amar, ¿verdad? Entonces Qué rico. mi Qué mamá bonito, te cocinaba algo y entonces te quedaba viendo así como que, Ajá, ¿cómo reaccionabas? ajá, quiero ver Sí, cómo pues, reaccionas. Entonces sí, eso, ¿verdad? importante. Entonces yo me acuerdo, pero algo que yo aprendí y por eso, y que mi mamá hacía es que cuando estabas enfermo te hacía sopa. Entonces ella decía, es que cuando uno está triste, uno se hace sopa. Entonces la sopa te ayuda a que tú ya no estés triste. Entonces era como esa, Para hacerte sentir para bien. hacerte sentir bien, Qué ¿verdad? Entonces tú te lindo. acordabas que si tú te enfermabas te llevaba tu sopita, te Qué acordabas, lindo. o sea, como cositas o te daba así. Claro. Entonces a mí me quedó mucho eso, ¿verdad? Entonces ya sabíamos, entonces aquí os me molestan cuando dice, ay, que necesitas amor, va, cuando estoy haciendo sopita, va. Pero otra cosa que nos enseñó también fue hacer algo rico de todo, porque como mamá tenía un comedor, entonces ella siempre habían sobras, que sobraba Claro. una cosa de esto, otra cosa de esto, otra cosa de esto. Entonces ella hacía o sopas, o sea, pero siempre de las sobras hacía algo delicioso. Delicioso. Entonces era como eso nosotros no lo quedamos, ¿verdad? El utilizar como los recursos, ¿verdad? O sea, tú tenías un No se apio, desperdiciaba nada. nada, en la casa no Nada. se desperdiciaba nada, pero no era algo vacío, era algo sumamente sabroso. Entonces, eso nos quedó a nosotros también el de poder hacer, el de que si la gente llegaba a tu casa se tenía que sentir bien, ¿verdad? O sea, no importaba si no importaba las condiciones o todo, sino que era la experiencia, ¿verdad? Yo creo que eso era algo muy bueno de mi mamá. Qué bonito, qué bonito. Yo Y que lo tengo sentimos otra. también que Sí, está realmente reciente. y a mí me pasó en el 2019 y sí es pues algo fuerte, ¿verdad?
Yo tengo una cosa que observé desde pequeño, y es que en mi casa tenías que abrir una puertecita para entrar a una verja, porque había un como jardincito y ya llegabas a la puerta. Entonces ahí había grama y teníamos un naranjal. La verdad que daba habían naranjas casi, era buen árbol ese, daba bastante. Todo el tiempo. Casi todo el tiempo. Entonces, de repente yo me encontraba a algún señor o dos señores indigentes sentados en la grama, fíjate, tomando sopa. Ahí en tu jardín. En mi jardín. Entonces yo entraba y ¿qué onda, va? Exacto, y pues sabes que están sucios, ¿va? Y huelen mal, desorinados, o sea, qué desagradable. Entonces yo entraba así, imagínate, vamos. Eso pasó desde que yo desde que me acuerdo, vamos, desde pequeño, ya grande, ya adolescente y tal. Y un día le dije, mamá, qué desagradable, o sea, yo, quejándote. Sí, qué desagradable esos señores ahí tomando sopa, y usted les da sopa, porque mi mamá les da. Y me dijo, vos no sabes lo que esa sopa significa para ellos. Se están muriendo, sienten que se mueren, están mal, y esa sopa les calma ese malestar. Era como la sopita de tu mamá. Y entonces se pueden morir. Me dijo, ellos son enfermos. Y yo, a la puchica. Y cabal, gracias, doñita, los cuates, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un trato. Me bajan las naranjas. Y entonces está dando y también se tenía ahí está. Era una negociadora. No, pilas. Sí, entonces ahí, porque entonces también dignificaba. Claro. ¿verdad? Y entonces aquellos se subían, bajaban las naranjas y se quedaban con unas naranjas, ¿verdad? O de repente pasaban unos patojos y se los controlaba y todo, que estaban, bueno, muchas quieren, entonces ya les daba, tenía una varita y también yo bajaba naranjas a veces, ¿verdad? Total que me impresionó que ella tenía esa sensibilidad de tener una caridad tan práctica y tan anónima. Ella no le decía a nadie nada, que el TikTok le vamos a dar una sopa a los bolos, o sea, no, ese tiempo no existía. O sea, lo hacía así claro. sin ningún rencor, digamos. Lo hacía naturalmente. Lo hacía teniendo una consideración muy sensible para personas en ese estado. Y no les decía, mire, usted se va a morir por estar tomando, es pecado, que mire, que cómo. O sea, nada. Ella les daba su sopa y si podían subirse a bajar naranjas, si no, pues. Y eso sucedió una, otra y otra vez. Bueno, y otra vez le salvó la vida a un señor que se estaba ahogando. Que esa onda fue increíble. Estábamos en la playa de Santa Mónica, en California, en Los Ángeles, y a las 12 de la noche, no sé si me estoy pelando, pero es que es rápido. No, dale. No, es que quiero decir algo, pero lo estoy recordando. Dale. A las 12 de la noche salen unos pescaditos así chiquitos, y entonces salen en la playa. Ajá. Y toda la mara con sus juguetitas, ¿va? Y entonces a echar los pescaditos. Cuando de repente yo en la reventazón miro como la espalda de alguien. De veras. Ajá. Y entonces yo de repente no sé cómo, mire mamá, ahí como que hay alguien. Y cabal la espalda de alguien así en la reventazón, boca abajo. Ok. Ya se estaba ahogando. Pero estás hablando que a medianoche. Sí, pues. Y entonces le dice mi mamá a mi hermano, mira que no sé qué, ahí como que hay alguien. Sí, y entonces pegan el grito y se mete mi hermano y y sí, había un señor ahí, ¿va? Lo sacan entre tres, que no sé qué, lo ponen boca arriba en la playa. Mi mamá viene, se le sube encima, y lo empieza y le abre la boca al tipo, le empieza a dar respiración y el tipo se voltea y empieza a echarle espuma. Revivió lo revivió, mano, le salvó la vida. Y yo así como que me dio cosa, ¿va? Mi mamá simplemente no la pensó, le salvó la vida al tipo. Y yo me quedé, porque, o sea, no sé cómo decirte, yo estaba como que, ¿qué haces? No lo conoces, no sabes. Claro, sí. No sabes cómo actuar. Le abrió la boca y le puso la suya, le dio aire, le hice y lo resucitó, mano. Y entonces, muy valiente, vos. O sea, ese tipo de cosas, yo no sé si tendría el nervio. Bueno, yo miro sangre y me mareo, ¿vamos?
Entonces, ese tipo eso me queda a mí en la mente y sí, una superwoman, ¿no? Es que me estaba acordando de algo que dicen, no me acuerdo si lo dicen los franciscanos, dice el bien. Haz no, bien dice, sin mirar a quién. No, dice Eso lo decían los el ruido, no mexicanos. dice. A los mexicanos. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Ahí está. Wow, qué lindo eso. Los franciscanos dicen eso. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Pero ya se me olvidó. El bien no hace ruido. No hace ruido. El ruido no hace bien. El ruido no hace bien. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Algo así como lo que tú hagas, lo que hagas con tu mano derecha, no se lo digas a la izquierda. Que si lo quieres lo dices, pues, pero vamos hablando de esa gente que es naturalmente así. Que, ahora, tú dijiste algo y es la pregunta que yo quisiera hacer. ¿Ustedes creen que hay malas mamás? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay mamás desamoradas. Yo creo que hay mamás que me imagino que están golpeadas por la vida, sus situaciones. Tiene que ver con su contexto particular. Que están muy dañadas. Es gente que está tan dañada y tan lisiada psicológicamente y emocionalmente que tienen comportamientos inaceptables. Ciertamente lo malo es que todo lo psicológico, o bueno, la mayoría del tiempo lo psicológico y ese tipo de daños no se notan mucho, ¿verdad? Yo sí conozco casos de mamás terribles, pero terribles, que han dañado a sus hijos de una forma irreparable y pues terrible, porque gente que los ha destruido a sus hijos y pues es gente rota que anda también destruyendo a otra gente, ¿verdad? Porque se transmite, se hereda, sí, digamos. Y pues requiere muchísimo trabajo y llegar a un momento de conciencia que hay gente que no lo llega a tener nunca en su vida. Entonces, lamentablemente existe como... En todo existe el yin y el yang que mencionas, ¿verdad? Está el bien, está el mal. Y pues no estoy culpando a ellas necesariamente de la situación. Simplemente pues se da, es un fenómeno. Yo no sé cómo era para ustedes, sus mamás a esa edad de los años dorados, o si coinciden conmigo, pero ya entre más grandes son, más viejitos, ¿verdad? Más viejitas, se ponen como niños o se ponen como niñas. Tienen no siempre, pues, obviamente, porque están lúcidos, están al pendiente de todos sus hijos, quién las llama, quién no las llama, qué andan haciendo, si están bien, más ahora con las noticias que hablamos la vez pasada, que nos da miedo todo lo que pasa, pero también en ocasiones cuando salen, o sea, tienen sus cosas como de niñas, se ponen... Yo pienso, se divierten, tienen sus cositas. Sí, yo pienso que, bueno, creo, sinceramente que, pues igual, ¿verdad? Todo depende, porque pónganles que, por ejemplo, hay mujeres que se casaron muy jóvenes. Acuérdense que en los tiempos, sobre todo, porque es otra cosa, estamos de hablando, nuestros papás, nosotros sí. Estamos hablando de nuestros papás, porque nuestras mamás ya más o menos estarán entre 85, por ahí, las sí. que tenemos, ¿verdad? Entonces ya más o menos, pues en qué, casi como unos 30 años, tal vez estaré yo por ahí. Pero lo que quiero decir es que entonces pónganle que, por ejemplo, hay mamás que se casaron muy jovencitas. Y que entonces se casaron 12, 13 años, 15, wow. Porque antes eso... Es que era pasaba. normal. Ajá, entonces como que ahora ven que disfrutan y quieren ser parte de esa familia, ¿verdad? De eso. Yo no digo que está bien o está mal. Por ejemplo, a mí me pasó algo bien curioso que mi mamá en sus últimos 15 días, fíjense que eso, y lo he comentado con bastante otras personas y hemos coincidido, que mi mamá se comportaba como niña, pero sí, ya en sus últimos 15 días. Entonces, de hecho, ella se acostaba y se ponía en mi regazo y hacía esto, mira. Entonces, yo decía, era como que tal vez vuelven a su estado en el momento que fueron más felices, porque la verdad es que nuestra niñez creo yo que fue uno de los momentos más felices, ¿verdad? Entonces, eso pienso yo que pasa al respecto, ¿verdad? Que de repente quieren. Otra cosa que pienso también es que fíjense que en el caso de nuestras mamás, vuelvo otra vez al contexto histórico, ¿verdad? Porque es bien, hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero es de apellido Pérez Reverte, que él es un historiador y fue un periodista de guerra. Y entonces él dice que no es genuino, no es objetivo
juzgar algo hoy con ojos, juzgar el ayer con ojos de hoy. Con ojos de hoy, Ajá, es otra historia. Exacto. Entonces, yo pienso que muchos de nosotros, las mamás siempre fueron educadas para dar todo a sus hijos. O sea, que se quedaran en la casa, que entregarse. Entregarse como a esa parte. Y tal vez las mujeres dejaron de ver que tenían otro tipo de competencias. Entonces, a veces siento que ya tus hijos están grandes y estás tú como, ay, ya los cría y ahora qué hago, ¿verdad? Entonces ya decís tú, pues, ¿qué voy a hacer, va? Entonces, ahora ya tenemos más herramientas, ya podemos decir, pues me voy a meter a hacer esto, me voy a meter a hacer lo otro, ¿verdad? Pero eso creo que también pasa, que a veces es como, ya no tengo otra cosa que hacer o que ese es el momento en que puedo compartir, como salir y contar y compartir con mis nietos o con mis hijos, un poquito de eso creo yo que pasa, ¿verdad? Pero sí creo que ahora la situación está cambiando. Creo también que nuestras mamás disfrutaron de que sus hijos las cuidaran, ¿verdad? O que los compartieran. No sé cómo va a ser para tu esposa, ¿verdad? Para mí, o sea, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la situación por aquello de que ahora los patojos migran, de que se van a vivir a otros lados, muy lejos? Un poco como lo que les pasa tal vez a las mamás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, por ahí. Que no sé, creo que está ahora más como el de que de repente vamos a estar en un asilo, no sé, yo les dije a unas de mis amigas, mi muchacho, ponemos una casa donde vivamos todas juntas, así. Pero no sé, ¿verdad? Entonces, pienso yo que dentro de las cosas, que no estoy hablando de, otra vez, acuérdense, a mí eso de la guerra de los sexos me parece una cosa bien tonta porque es falta de educación. O sea, al final las mujeres fluyen en ciertas cosas según las circunstancias y los hombres también. Pero en el caso de las mamás, creo que también van fluyendo y van evolucionando. Por eso es que les decía yo, tenemos etapas, ¿verdad? Tenemos etapas. Pero sí creo que eso pasa. Igual pasa, por ejemplo, yo creo que los hombres son más introspectivos cuando van siendo más abuelos, ¿va? También como que son más, al hombre le gusta como más estar solo, más ver cosas así. La mujer está como más participativa porque toda la vida fue solucionar o algo así. Exacto. Pues pasa que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo creo que ella estaba bien adelantada a su época. Ella era muy autodidacta, entonces siempre buscó aprender. Entonces se metía a cursos. Ahorita me encontré que completó un curso de cómo escribir un libro. Ahí está buenísimo. El diploma. Se metió a un curso de reflexología, te quitaba un dolor de cabeza haciéndote un masaje en los pies, mano, era espectacular con eso. Entonces estudiaba y me decía lo que le decía a su mamá a ella, el aprender no ocupa lugar. ¿El aprender? No ocupa lugar. No ocupa lugar. Sí. No te hace mal, entonces, eso Sí, significa. claro. Eso no es desperdicio, no es algo que estás desperdiciando. Y algo importante es que por ejemplo, mi mamá me decía, mira, mijo, quisiera que me lleves a un asilo, porque ahí voy a estar con gente más o menos de mi edad y pues hay gente especializada para que me cuide. Ella me lo pidió y no se dio la situación, porque pues ella se enfermó y tuve que participar en cuidarla y tuvimos que tener otro tipo de arreglos. Pero ella estaba preparada para cada etapa, lo que decís tú, pero ella tenía mucha conciencia de su etapa. Que resuelven, digamos. Entonces ella, por ejemplo, descubrió Facebook y estaba feliz en su social media y bien participativa y todo, y le costó ahí aprender la compu y todo, pero entonces ahí lo logró. Y tenía relaciones, ella cultivaba sus relaciones, tenía sus amigas y echaron su cafecito el miércoles a las 10 de la mañana con una y después con otra y en la iglesia muy participativa con las damas y todo, y eso la mantuvo muy sana mentalmente. Y después me vengo a dar cuenta yo que dicen que uno de los factores más que contribuyen muchísimo más al desarrollo del Alzheimer es el aislamiento. Las personas que no tienen relaciones interpersonales o actividades, pues, y actividades sociales tienden a desarrollar el Alzheimer. Entonces yo no sé si ella lo sabía, pero estaba teniendo la conducta que atacaba eso. Entonces, bien importante que nosotros quitemos el romance a ciertas cosas. Por ejemplo, me sorprende lo increíblemente objetiva que ella era y los beneficios que ella veía dentro de las herramientas que tenía. Porque dicen, no, ¿cómo vas a mandar a tu mamá o a tu papá a un asilo? ¡Qué barbaridad! Es que es deshacerse de la persona. Bueno, ¿cómo la vas a tener en una casa donde la odia su nuera?
o donde vos no podés convivir con ella, porque donde no ni tenés las herramientas, o estás trabajando, o estás ahí y no sos capaz. La gente romantiza muchas cosas. Yo tuve que cuidar a mi mamá por 1 año y 3 meses en su enfermedad y me di cuenta de lo incapaz que era. De veras, yo no sabía tomarla, cómo sentarla, los cuidados médicos que necesita una persona que está enferma y que está deteriorándose son bien específicos y requieren un entrenamiento que tenés que tener desde la paciencia, porque se te ponen de repente en actitud, ellos están incómodos, ¿no? Se sienten mal, se sienten, o sea, hay tantos factores que te venís a dar cuenta de que te quedas corto y nadie habla de eso. Todos me dicen a mí, a la voz, qué bendición la que tuviste de cuidar a tu mamá. Qué lindo porque la honraste y Dios te permitió eso. Sí, pero era un trabajo. Es cierto, sí, pero vos no sabés ni te imaginás lo difícil que es ver a la Mujer Maravilla disminuir y no puedes hacer mucho para aliviarla. Esa onda es un contraste, es, tremendo, es algo que te queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hubiera tenido la plata de tenerla en un lugar donde la pudieran atender de mejor manera, gente que sabe hacerlo, pues lo hubiera agradecido, ¿verdad? Entonces, y no es que yo, se quería deshacer de ella, no, mano, no me deshice de ella, yo la cuidé hasta que la tuve que llevar al hospital y falleció. O sea, yo pasé por todo ese proceso. ¿Y qué te digo? Que en momentos probablemente hubiera preferido que algún profesional la atendiera mejor que yo, porque no lo sabía saber. Una vez, por ejemplo, me acuerdo de una inyección, ¿verdad? Que no se la puse bien, ¿me comprendes? Y aprendiste a... Aprendí, ahora ya sé, pues si quieren pongo inyecciones. Voy a poner mi rótulo. Sí, entonces, cabal, vendo hielo y pongo inyecciones. Exacto. Que antes era así. Entonces, son factores que vale la pena evaluar y no romantizar tanto, porque a veces tienen al ancianito en la casa y el ancianito vive en una cárcel. Yo me acuerdo de una vecina que se iba a quejar con mi mamá de todos los malos tratos que le hacía su nuera, le quitaban su chequecito de IX, o sea, vivía la pobre señora abusada y todo lo que miran, ay, qué buena onda, la cuidan. No la cuidaban, la estaban explotando a la pobre viejita y llegaba a llorar ahí con mi mamá y la señora... Mi mamá la consolaba de alguna forma y pues hay muchas situaciones que se ven bien por afuera y no necesariamente... Pero no conoces todo. Mira, yo pienso que, yo sí creo, como lo hemos hablado, ahora como hemos hablado de todos los temas, miren, lo que pasa es que ahora pensamos totalmente diferente que antes, porque, miren, lo que pasa es que el ser humano no planifica su vida, esa es una realidad. Como hablamos en el primer podcast que hicimos, cuando hablamos de que no habíamos planificado, por ejemplo, ciertas cosas que iban a pasar y que Mario vino y nos abrió y decimos nosotros, ala, no habíamos pensado en todo eso. También una de las cosas, pienso yo, que tal vez nos sirve a nosotros, porque ahora nos tenemos que preparar para otra etapa, ¿verdad? Yo siempre digo, y no tengo problema en decirlo, yo sí estoy a favor de la eutanasia, ¿verdad? Yo sí quisiera poder tener la libertad, eso en Guatemala ahora es prohibido, ¿verdad? Tal vez después... ya tengo yo ahí como propósito una causa. Claro, tiene muchísimas malas intenciones, como dice Jorge, ahora porque va entre todo, pero yo digo, a veces, mira, pues, por lo menos para mí, como mujer, por el tipo de persona que soy, a mí no me gustaría estar en una posición difícil, en donde yo sea una carga, me explico, claro. Porque creo que la gente debe vivir su propia vida, ¿verdad? Entonces, yo digo, si en algún momento en Guatemala pudiera ser legal, porque no es legal, ¿verdad? Pero digo yo, ya cuando tenés una enfermedad en donde ya no sos una persona que se pueda, o sea, yo quisiera tener la libertad, obviamente soy liberal clásica, por supuesto que voy a decir esto, yo quisiera tener la mayor de las libertades, que es decidir ya no vivir, ¿verdad? Pero porque yo quiero, porque ya tuve una vida plena, no porque esté triste, sino que decir, ¿sabes qué? Si yo vengo y pierdo mis facultades, o en un momento ya no tengo una vida digna, ¿verdad? En donde ya yo no soy yo, es que ya no soy yo, que yo decidí en plena conciencia. Ya estás sufriendo, ya llegaste en plena conciencia decir, mira, yo quisiera. En Guatemala eso no es legal en este momento, pero es algo que yo sí diría, por lo que te digo. Entonces, pero
pues es mi forma particular de pensar, ¿verdad? Ya dirán que sí, que lo hagas o no, porque todo el mundo opina al respecto de uno, pero como bien dice Jorge, o sea, yo no lo viví, nosotros la partida de mi mamá la vivimos en 15 días, fue algo sumamente rápido. Realmente fue uno de mis hermanos, porque nosotros no vivíamos con ella vivía con mi hermano. Él fue el que hizo, ¿verdad? Entonces ya todos ayudábamos de cierta manera, va unos comprando equipos, otros para poderla tener pero mi hermano y mi hermana fueron los que realmente estuvieron con ella. Entonces nosotros llegábamos los fines de semana, pero no es lo mismo que llegues un fin de semana que estés lidiando con ellos todo el tiempo. En cuanto a esto, yo pienso que hay que planificar. La cultura de Guatemala ya está cambiando ahora de tener lugares, porque lo que pasa es que la gente ve los asilos, pero mira, en el tiempo de la pandemia, los asilos, cuando fueron totalmente irresponsables, que se fueron todos los enfermeros por el miedo y dejaron a toda la gente ahí, ¿se acuerdan? Estamos hablando de un primer mundo, ¿verdad? Entonces, miren, yo no tengo nada en contra de los asilos, porque hay gente que sí, y sí pienso que si yo pudiera tener la parte económica de decir, voy a estar en donde esté con un montón de gente, que seamos de la misma edad, que podamos, ahí deberíamos de abrir nosotros nuestro propio entonces, pero es yo que diríamos, ya hay vecindarios. Ya hay algunos. Entonces, yo digo, en sí, Estados Unidos, sí, aquí en Guate no. yo no lo he visto, pero sí digo yo no lo he bueno, realmente a mí me gustaría más compartir con otras personas, que puedas tener cosas que hacer, ¿verdad? Porque ahora también otra cultura que ha habido es que las mamás cuiden las abuelitas ya cuiden a los nietos, ¿verdad? Y eso para mí no es conveniente, porque las abuelitas vamos a ser consentidoras, vamos a tratar de proyectarnos lo que no hicimos con nuestros hijos. Porque miren, cuando hablamos de ser buena o mala mamá, la verdad es que es algo bien... Pero sí pasa, o sea, tenemos extremos de los dos lados, ¿verdad? Donde hay mamás muy permisivas, como hay mamás, y no hay manera correcta. O sea, nosotros somos seres individuales. Yo sí no me arriesgo a decir, miren, esto es seguro, porque normalmente sale la vida diciéndote cosas que no, ¿verdad? Entonces, al final, en el caso de las mamás, ¿verdad? Las mamás pasan más tiempo con sus hijos, ¿verdad? Entonces, viven un montón de situaciones que son complicadas, ¿verdad? Entonces, pienso yo que, o sea, lo que yo digo es tal vez no es de decir la mamá es casi que una santa, elevarla a la Virgen, ¿verdad? Sí. Sin embargo, pero también son seres humanos, entonces también podemos esperar de los seres humanos las cosas que son propias de los seres humanos, ¿verdad? Humanos, sí. Porque entonces cuando tú idealizas algo, después es muy duro cuando te das cuenta de que no es así, ¿verdad? Entonces, de que tal vez, por ejemplo, ¿qué pasa ahora voy a hablar como mamá, ¿verdad? Porque vamos a hablar, ¿qué pasa cuando las mamás vienen y tienen lo que hablaba el otro día, si te toca, por ejemplo, un hijo que es drogadicto, ¿verdad? Entonces la mamá, lo que pasa es que también decimos el amor es incondicional y siempre hemos idealizado eso de parte de la mamá, ¿verdad? Y tú mencionabas el ejemplo de los de la cárcel. Ah, sí, ¿te acordás? Ese día que estaba la mamá. Que estaba la mamá y se tomó de meme y se le decía, ay, mijo, bájate. Sí, yo no me recuerdo. Pero ella, nene, ella estaba cumpliendo su función de mamá. O sea, sí. Entonces, mira, pues eso es otra cosa, la función de la mamá. Las mamás normalmente vamos a ser muy protectoras con nuestros hijos. Pero, o sea, esa es nuestra función. O sea, pues, entonces, sí creo yo que tal vez debemos educarnos para poder dejar ir a nuestros hijos y enseñarles que ellos son responsables. Pero al final, el hijo lo va a entender o no, ¿verdad? O sea, lo que hace un hijo no es responsabilidad de su mamá hasta los 7 años, ¿me explico? ¿Ya? Luego de eso, el niño tiene un cerebro, tiene 2 manos, tiene 2 pies. Y puede decidir. Y puede decidir, porque ya decide desobedecer o decide obedecer, ¿verdad? Entonces ya lo tiene. Tal vez, eso es que pienso yo que es tal vez la parte más difícil de las mamás, ¿verdad? El poder, yo sí creo que hay que educarse para ser mamá. O sea, no dejar y decir que me digan, ustedes ya saben que yo odio eso de, le voy a preguntar al mundo qué hago, ¿va? Porque me parece que somos seres naturalmente competentes para poder hacer la mayoría de cosas básicas, ¿verdad? Que podemos cometer errores, sí, pero creo que, sí creo que si no quieres tener hijos, no deberías de tener hijos. Sí creo que no deberías. O dar en adopción. Mira, yo por ejemplo, que soy liberal clásica, vuelvo y digo, que pensamos los liberales clásicos, que las sociedades deben de proteger la vida, la libertad y la propiedad. Entonces yo creo en que, por ejemplo, cuando alguien no quiere tener un hijo, pero tuvo el embarazo, pues que lo den adopción.
Que lo den adopción. ¿Verdad? Que lo Sí, den se adopción arregla en porque no parte lo de la quiere. situación. Sí, si tú no, yo pienso que si tú no quieres ser mamá, no lo seas. Y tenés, pero no lo estoy viendo desde el lado despectivo de mi cuerpo, mi decisión. No, estoy No. hablando en que si tú no sentís que vas a agregar valor, ¿verdad? Pero ni modo, ya está. Lo platiques, hay un montón de instituciones que lo pueden hacer. La verdad es que la mayoría de embarazos son por irresponsabilidad, tanto del varón como de la mujer. De la mujer. No, Porque no, ahora no, tenemos... no se planifica, pues. Sí, pues porque ahora hay tanto medio para poder planificar que la verdad es que pienso que es Y en irresponsabilidad. esas épocas, ¿quiénes planificaron nuestra venida? Lo que pasa es que Imagínate. acordate que eran otras cosas. Yo no sé, por eso les preguntaba el otro día que... Yo fui no planificado. O sea, mi mamá ya planificaba. O Sí. sea, sí estaba de adelantada ella. Ya. Sí, ok. pues, pero antes ponerle no es que hubiera una planificación familiar. Entonces, pienso yo que la presencia de la mamá en el sentido funcional es importante. Ahora, pasa otra cosa. Ahora la mayoría de mamás tienen que trabajar, ¿verdad? Eso sí era una ventaja antes de, digamos, a lo que llaman el patriarcado, algo así, que las mujeres podían quedarse en casa cuidando a sus hijos a cierto tiempo, hasta cierto punto. Ahora ya no se puede dar, ¿verdad? Entonces, O son una mamá luchona. O sea, que no tiene papá. O sea, no hay papá en la escena. Y le toca sola, Puede ¿verdad? ser, le toca a la mujer. sí, entonces mira, pues yo pienso, pero vuelvo otra vez, yo lo veo desde el punto de vista funcional. Entonces, mira, pues yo sí creo que hay mujeres que la situación las lleva, o sea, que es de admirar que una mujer, sí, es de admirar. Lo mismo que es de admirar que un papá venga y si la esposa se va, se haga cargo de sus hijos, ¿verdad? O sea, lo admirable es que como ser humano puedas mantenerte allí, ¿verdad? Estadísticamente son los hombres los que se van. Sí, pero eso es problema de ellos. O sea, las mamás realmente no nos metemos a la lucha de si el patriarcado, si el no sé qué. Nosotros vamos saliendo como podemos, ¿me explico? Entonces, esa es la realidad de muchas mujeres. Ahora bien, las mujeres tienen la decisión de qué tipo de vida van a vivir. O sea, si tú te querés mantener en un matrimonio, mantenete, pero es porque tú lo querés, ¿verdad? Si tú te vas a mantener en un matrimonio donde te golpean, es porque tú lo querés. Pero si te vas a ir, sabes que al irte tenés que desarrollar otras competencias, ¿me explico? Para poder mantenerte en esta sociedad. Para sobrevivir. Ahí está, Sí. para sobrevivir. Ahí está, sobrevivencia, Entonces, como exacto. decían, el miedo. Por ejemplo, lo que decía... El modo supervivencia. El modo supervivencia. Entonces, activas si el tú modo- estás en modo supervivencia, ¿verdad? Es bien complicado cuando alguien llega y te dice, mira, es que sos una mujer que está poniendo muchos límites, o sos muy complicada, o sí no sé qué, que no sé cuánto, ¿me entendés? Entonces ya dejas de dar explicaciones y decís, ¿sabes qué? Tenés razón, te apoyo, ¿me cachas? Hay mamás que deciden ser mamás, solo mamás. Yo conocí el caso también y de antaño. Es que esos mis casos son... Esa es una mamá, desde hace esa rato. es una mamá luchona por decisión, pero no es que sea Pero- masculina ni No, nada, me- sino no, que decidió mira, contextualmente tener su ajá. decidió, pues. Mira, pues ahí es bien interesante el fenómeno que yo pude observar, ¿verdad? Porque esta mujer, incluso yo una vez le pedí consejo, ¿verdad? Que era cercana a mí. Y le pregunté, mire, ¿cómo es que las cosas? Y me dijo, mira, me dijo, yo no quise tener hombre, pero quise tener hijos. Ahí está su decisión. Entonces, pues yo decidí eso y pues todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces toda su responsabilidad, una mujer que trabajaba durísimo y que pues lamentablemente, o no sé, ahí sí que cada quien lo juzgará, estaba muy ausente de sus hijos porque tenía que trabajar para proveer Claro. para ellos, ¿verdad? Sí. Entonces se dieron escenarios muy particulares en la situación y vuelvo, o sea, tuvo que adaptarse. Y es que eso es lo que sucede. Depende de la situación en la que vivas, te adaptas o no, ¿verdad? Tú decías algo bien interesante, decías, ella decidió no tener una pareja, ¿verdad? Pero sí tener hijos. Sí. Entonces la pregunta que porque como estamos en el mes de la mamá, ¿verdad? No estamos juzgando, estamos hablando de todas las posibilidades que existen dentro de la función Dentro de la del mamá. rol de la mamá. Entonces hay mujeres que deciden tener una pareja, pero no quieren hijos. Pero la pareja sí quería tener hijos.
Entonces a veces tienen hijos. O sea, hay un problema. Entonces, miren, es porque lo que les decíamos, en nuestro tiempo nosotros no mirábamos red flags o no decíamos, no hablábamos, habían cosas, de hecho todavía hay cosas que no hablamos, ¿va? Hay gente que, por ejemplo, los hombres eran unas máquinas de evadir, ¿va? Entonces, y las mujeres tampoco, ¿va? O tal vez las mujeres hablaban y hablaban y hablaban y requerían y no eran escuchadas, y los hombres también, ¿verdad? Porque los hombres tienen una manera muy particular de decir lo que quieren y no quieren. Ahí sí yo acepto que a veces no ponemos mucha atención, pero como que no es, no, mira, no quiero hijos. Entonces, miren, yo lo que creo es que el papel de la mamá es un papel que está evolucionando. Está evolucionando, creo que cada vez hay menos mujeres que quieren tener hijos, ¿verdad? Primero por el costo de la vida, el costo de la salud, porque tener hijos realmente es bien desgastante para las mujeres, ¿verdad? Yo, que tuve 3 hijos, no era tan consciente de eso. Ya después, con los años, que me di cuenta que cada parto te provocaba un desgaste en el útero, cosas así. Desgaste físico. Sí, yo no sabía, ajá. Entonces, pero no digo yo, es algo que yo haya cuestionado, sino que simplemente no lo sabía. Entonces, yo disfruto y estoy muy agradecida por mis hijos, la verdad. Estoy muy agradecida por mi mamá. Mi hermana es una excelente mamá. O sea, yo he conocido buenas mamás. También he conocido malas mamás, ¿verdad? También he conocido malas mamás. Sí existen, y no sé si yo he sido en algún momento por incompetente, no sé si me explico, porque no tuve educación como para decir. Que no nacimos sabiendo. Por eso te decía yo que no había manera correcta, porque al final tú sos lo que sabes. Entonces, ponele, si tú no tenés acceso a cierto tipo de educación, ¿verdad? Tú normalmente crías como te criaron, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿cómo lo aprendiste? Como lo aprendiste, entonces y en el camino viste cómo. Después ya decís tú, y ya nada más te queda decir, ay, mi hijo, perdóname, va. Yo me acuerdo que una vez me dijo mi hijo, mami, ¿te acordás en una situación bien incómoda? Que siempre me recuerdo. Así va. Si yo le digo, fíjate, le dije que yo no sabía qué hacer en ese momento. O sea, como que mi instinto me dijo hacer esto porque yo realmente no sabía qué hacer. Modo supervivencia. Sí, entonces te pones como en modo animal, va en modo, ni modo, tenés que sobrevivir. Yo quisiera ser tan racional como le pido a la gente que sea. Pero debo aceptar que no siempre soy racional. ¿Me explico? A veces se me sale lo animal. Yo te iba a decir lo emocional. No, pero lo animal, te digo, porque a veces también reaccionas a muchas cosas, ¿verdad? Claro. A muchos impulsos, o reaccionas a muchas cosas. Entonces, eso también pasa con las mamás. Ahora bien, a los hijos yo les digo, miren, sus mamás los aman. No sé si las mamás sean buenas o malas, porque desgraciadamente reducimos todo a bueno y a malo como los simples que somos, pero la vida es circunstancial, ¿verdad? Todo depende de. Entonces, pero las mamás, pues creo que hacemos todo lo que podemos, ¿verdad? Lamento, tal vez a veces no hacemos las cosas bien, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a mis hijos, miren, yo soy lo que soy, ¿verdad? Eso es lo que puedo ser. Soy lo que soy lo que puedo ser. Hay una canción de esas, ¿verdad? Pero entonces, yo espero que yo siempre yo siento que el mayor propósito de una mamá es educar a tus hijos para que vivan sin ti, ¿verdad? Claro. Papá también. Que ellos puedan ser competentes y que puedan ser los adultos competentes que son, los seres humanos competentes que son. Yo siempre les he dicho a mis hijos, miren, integrales. Ustedes son seres humanos competentes, no perfectos, ¿verdad? El que venga y te diga que todo es perfecto es porque tiene un pensamiento mágico. No es real, no es cierto, porque las cosas no son perfectas. Si fueran perfectas, no evolucionan. ¿Verdad? Y ahí está la razón por la cual no estoy de acuerdo contigo de que no hay manera correcta, porque lo que pasa es que si no existiera una tendencia hacia el mejor resultado, no habría espacio para la mejora. Y yo quería decir otra cosa, ¿verdad? Ya que hicimos el TikTok ahorita con los jóvenes, algo para mis sobrinos, aparte, ¿verdad? Eso es a título personal, ¿verdad? Las mamás o las mujeres tienen pues distintos roles en la sociedad conforme van siendo adultas. Algunas deciden no tener hijos, otras los tienen, otras que son tías no los tienen, que se vuelven mamás, primas, etcétera. O sea, los distintos roles. Yo le digo a mis sobrinos y a todos los patojos que nos van a ver o que nos están viendo, si tienen a su mamá, porque en mi caso sí mi mamá fue la nana de mis sobrinos.
Yo tengo, son 10 sobrinos, incluyendo a mis 2 hijos, ¿sí? Y en el colegio, que también estaba aquí cerquita, mi mamá los cuidó de chiquitos. Ya de 2, 3, 4 años, ya cuando ya tenían que ir aquí al Mundo Alegre, aquí a la vueltecita del colegio que estaba aquí. Y pues mis hermanas tenían que trabajar. Entonces, mi mamá, o sea, la abuela, hizo de nana, hizo de nana de cuidar. Entonces yo les digo a ellos, cosa que he querido yo escribirles, pero ahora ya no, ojalá que vean el podcast. Yo les digo, miren, tal vez los viejitos, como en el caso de mi mamá, que han de haber muchas mamás en esa misma situación, yo les digo a mis sobrinos, miren mucha, vengan, no es porque están en los 20, 30, pues están en esa edad en la que se están haciendo profesionales, están comprando casa, ya son independientes, tienen carros, viajan, van aquí, vuelven y todo. Pero tienden en ese momento de su vida, tienden a olvidar lo que las mamás, sus mamás o la abuela, digamos, los crió. Entonces como que ese momento en su memoria como que va quedando rezagado y ellos lo sustituyen por esa euforia de la vida y que van a Pana y que van aquí y van a todo el rato. Entonces yo les digo a los jóvenes que no es necesario que todos vayan a ver a su abuela si la tienen, ¿verdad? O a su mamá si la tienen. No es necesario que todos juntos que se pongan y se forman grupo de WhatsApp, qué bueno. Pero con que uno al mes venga o vaya a ver a su abuela con una champurrada y comparta con ella y que le preste esa atención que uno de hijo está viendo con su mamá, o sea, ellos van a terminar de llenar su memoria con su abuela, porque no somos eternos, ni las abuelas son eternas, ni los abuelos son eternos. Así que este mensaje es para mis sobrinos y todos los jóvenes con los que platicamos ahorita en el TikTok. Es muy oportuno. Muy oportuno. Yo solo quiero dar un ejemplo de un caso similar. Esta era una señora que le dijo a sus hijos, yo los he formado de una forma en la que necesito que respondan. Era gruesa, ¿no? Y les dijo, no voy a ir a ver hijos a la cárcel. Si ustedes, otra decisión. Si ustedes, y es muy duro, ¿eh? Si ustedes cometen actos que los lleven a la cárcel, olvídense. Y pasó. Tuvo un evento, un accidente automovilístico que no cumplió unas cosas. Tuvo la culpa, digamos. Tuvo la culpa y perdió, o sea, estaba fuera de orden, desobedeció y paró en el bote y la mamá no lo fue a ver. Y no le proveyó nada y entonces todos andaban ahí, pero ¿y qué pasa? No. Y nunca más incidió él. Y me imagino que ha de haber sido horrible para él el frío, claro. Y también muy difícil para ella el no estar ahí cumpliendo esa, pues... Acompañarlo, pues, en ese momento acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el hospital, ¿verdad? Estoy bien de acuerdo en que no en todos los casos es igual, ¿verdad? En este caso, yo veo una actitud en que la mamá está cumpliendo su función de permitirle al hijo enfrentar la consecuencia de sus acciones. Y no está siendo codependiente. O sea, lo que está haciendo es dejándolo libre y permitiéndole. Usted cometió este acto, ok, enfréntelo. Usted, yo ya lo formé. Y entonces... Claro, que es lo que eso toca como adultos. Esa es una conducta de parte de la madre que a mí me parece que es más acertada que la de la señora que estaba diciéndole. Fíjate que dijiste algo importante ahorita que estabas hablando de las abuelas. Esa es la cultura que tenemos de abandono, me explico. Porque parece que si tanto la mamá o el papá vienen, es fácil, voy y los abandono, ¿me entendés? Entonces pasa lo mismo con esto. Somos tan radicales con nuestra cultura en decir, es que la mamá debería, mira, la mamá ama a sus hijos, ¿verdad? Si una mamá en plena libertad, como ser humano, como ciudadano constitucional, decide que no quiere ir a ver a su hijo a la cárcel porque su hijo cometió un delito, es problema de ella.
Si la mamá viene y decide que va a ir a acompañar a sus hijos haciendo el drama que se le ronque la gana, porque el artículo 35, 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala lo permite, entonces que lo haga, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, las mamás amamos a nuestros hijos. No les permitimos nada porque nuestros hijos son seres humanos competentes. Se lo permiten ellos, porque hay una ley moral, ¿verdad? Y hay una ley moral y natural que domina al ser humano individualmente. Si tu hijo no es capaz de poder dominarse a sí mismo, ¿sí? Va a tener problemas, pero tampoco lo puedes controlar tú, ¿verdad? O sea, porque ya a esa edad ya somos grandotes. Pues no es somos, edad, sí. Es lo que te digo, Somos es desde adultos. los 7 años. Sí, hay niños que son asesinos desde los 7 años, me explico. Entonces, ¿por qué? Porque han sido por su entorno, por lo que pasa. O sea, tú mirabas en aquellos tiempos en que los niños venían y iban a dar un celular. O sea, hay cosas que son circunstanciales, eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, yo lo único que quisiera decir en esto es que, miren, hay muchos papeles y esto es bien importante. Hoy estaba un amigo que me mandó un video de una película acerca del fanatismo en el liderazgo, el fanatismo religioso, ¿verdad? Entonces, que ese tema lo voy a tocar yo en el Círculo de Liderazgo el domingo, que lo hago con una intención del domingo, ¿verdad? Pero como ya no me dejan predicar, entonces yo voy a predicar en mi podcast pues sí. los domingos. Entonces, mira, pues, el asunto es que el ser humano es un ser competente. Entonces, las mamás amamos a nuestros hijos. No les permitimos nada. O sea, las mamás enseñan como pueden. Pero los hijos tienen la decisión de cómo quieren vivir su vida. ¿Me explico? Entonces, por eso es que yo siempre digo que el liderazgo se enseña en la familia, ¿verdad? Entonces, ponele, yo jamás, ¿verdad? Pues, yo soy una mujer divorciada, ¿verdad? Ya traté la manera de jamás hablar mal del papá de mis hijos con mis hijos, porque eso hablaba de mí, no hablaba de él, ¿me explico? ¿Ya? Entonces, yo no sé qué decía él, eso es problema de él, eso ya no es problema mío. Entonces, y de mis hijos, hay cosas que les digo, miren muchachos, ustedes son hermanos, pero al final ellos van a decidir la relación que tengan como hermanos. Entonces, tal vez el mensaje en el mes de la mamá es, las mamás son seres humanos que han sido elevadas a casi diosas por la religión, por la sociedad, y por eso tal vez exigiéndole más cosas de las que es posible dar, ¿verdad? De las que son capaces, en Que cierto son momento. capaces. Entonces, por ejemplo, ponerle yo, mi mamá toda la vida nos dijo, miren, esto es lo que tenemos, no tenemos más. Entonces, tal vez eso nos mantuvo siempre en la realidad, ¿verdad? Mantenernos siempre en la realidad y de no tener ciertas expectativas o decir, bueno, si quieres algo, lo tenés que luchar por ello, ¿verdad? Pero sí pienso que no sé cómo sea para los papás, pienso que ustedes tienen esa figura, que yo respeto la figura del papá, ¿verdad? Pero lo que yo sí creo es que las mamás pues hacen todo lo posible. Ahora, les voy a decir una cosa, yo he visto que el ser humano es muy débil en muchos aspectos. Entonces, me parece injusto culpar a la mamá por cosas que hacen los hijos o a los hijos por cosas que hacen los papás. ¿Verdad? Lo hemos visto en... Porque también los papás tomamos decisiones. Exacto. Entonces, mira, pues, por ejemplo, de mí pueden decir algo. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, cuando yo estaba, me dijo, mira, Vero, debes de tener esta y esta conducta porque tenés hijos. Y entonces yo decía, mira, mis hijos no tienen la responsabilidad de lo que yo hago. O sea, perdóname, pero no tienen esa responsabilidad, ¿verdad? Yo hago las cosas porque yo las quiero hacer. Igual mis hijos van a tener, y yo soy muy clara con ellos, miren muchachos, esto es su responsabilidad, hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Entonces, es su responsabilidad. Entonces, yo pienso, pero también pienso que ahora vemos un poquito a las mamás y papás un poquito más humanos, ¿verdad? Más humanos, ya no tan divinos, ni con ese pensamiento mágico del papá perfecto y de la mamá perfecta. No, pues porque era la única cosa que tenías, era la educación que como te dieron, o sea, y la verdad es que era la manera de tener muchas cosas más rápido, pero tal vez no era la correcta. Por eso te digo, hay alguien que siempre decimos en este podcast, nosotros agradecemos cómo nos educaron y todo, pero luego como que nos da culpa porque tal vez sí educamos de esa misma manera. Entonces, yo lo único que le quisiera decir a las mamás es lo siguiente, ¿verdad? Amen a sus hijos porque es su tarea, edúquenlos, pongan los límites de la casa,
porque hay otra cosa. Los valores, decías tú en el otro podcast. Principios y valores. Mira, pues tú tenés unos principios y valores familiares que tenés todavía, ¿verdad? Con el entendimiento de que tus hijos son libres y pueden tomar su propia decisión y no es tu responsabilidad, ¿verdad? Igual, las mamás podemos tomar decisiones y no es responsabilidad de nuestros hijos, ¿verdad? Sí creo yo como mamá, como mujer, que las mujeres deben de cuidarse, de cuidar su cuerpo, de cuidar su alma, de cuidar su mente. Creo que las mujeres deben de tener una carrera técnica, profesional, autoeducarse, para poder enfrentar todas estas situaciones que hoy vemos como resultado que se pudieron evitar, ¿verdad? Si logran capacitarse, si logran capacitarse en todos los sentidos, ¿verdad? Ser sumamente selectivas, ¿verdad? Con quién vas a tener hijos. Yo conocí a una patoja que se hizo novia de un amigo mío, pero ellos no tenían hijos. Entonces ella decía, ella terminó con él porque él bebía mucho. Y entonces ella le dijo, es que yo terminé contigo porque estoy pensando en mis hijos. Pero no los tenía. ¿Me explico? Entonces, me pareció algo... Lo estaba viendo como hijo. No, porque ella estaba pensando en el futuro con él. ¿Me explico? Okay, sí. Entonces, número uno, estaba decidiendo cosas importantes. Con él no quiero tener hijos. Porque no quiero que él sea el papá de mis hijos, ¿verdad? Entonces, a veces lo que sucede es que y en eso sí las mujeres deben de ponerse las pilas, ¿verdad? Porque también habrán hombres que dirían, no quiero estar contigo porque no estoy pensando en mis hijos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es algo que nos pasa mucho a las mujeres divorciadas, ¿verdad? Muchas no hacemos muchas cosas porque decimos, porque esa persona yo no la quiero que forme parte de mi círculo familiar, porque no sé, porque no es una persona genuina o no, mil cosas, ¿va? Que pasan. Entonces, me pareció muy interesante el tema de las mamás, es que me pareció muy sabio, ¿verdad? Eso es un consejo para las solteras, ¿verdad? Es, o no me quiero, o no quiero ser mamá porque estoy pensando en mis hijos por mí. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, mira, yo siento que podemos celebrar a las mamás, sí, yo soy una mamá afortunada. Tuve una mamá afortunada, tengo hermanas afortunadas, tengo hijas afortunadas y tengo sobrinas afortunadas, o sea, que en principio son buenas personas. Entonces, ahora no sé si alguno de mis hijos, de mis sobrinos, primero Dios no, pero si en algún momento estuviera en una situación, por supuesto que yo voy a estar ahí, ¿verdad? Tal vez no voy a, y si cuando la gente me diga, mira, es que como tus hijos, aplaudir, mira, digamos, que no sé qué, pues es que voy a hacer lo que me ronque la gana, ¿me entendés? Ya, porque no tengo por qué decirle a la gente cómo ser mamá, me explico, ¿verdad? No tengo por qué hacerlo, y las mamás tienen que hacer eso, sean mamás, protejan a sus hijos tal vez no lo van a entender ahora, pero sí lo van a entender, y voy a hacer eso con algo que me dijo mi mamá, hasta que no seas mamá, no vas a ser hija, ¿verdad? Entonces no vas a comprenderlo. Ahora yo lo comprendo y puedo decir que entiendo muchas mujeres, ¿verdad? Sé que hay malas personas mujeres y hay malas personas hombres. Entonces, lo que sí puedo decir es que la mayoría de malas personas mujeres y malas personas hombres a veces son buenos papás y son buenas mamás. ¿Me explico? Entonces, nos componemos en el camino. Pues es que tampoco es que seamos malos. Ahora, en el caso de la gente que es criminal, que comete un delito o algo así, no sé, yo quiero creer que la gente toma decisiones, ¿sí? Pero como decía Foucault, decía eso, es que es muy fácil deshacerse de lo que no crees que eres responsable, ¿verdad? Es muy fácil deshacerse. La moralidad nos hace desechar muchas cosas. Entonces, pienso yo que cuando se habla del amor de una madre, no digo que las mamás sean perfectas. Ya vamos a hablar de los padres en el Día del Padre, ¿verdad? Por sí, claro, porque hay padres muy virtuosos. Y no hay padres sin madre. Por supuesto. Y hay padres muy virtuosos. Ni madre sin padre también. Hay padres muy virtuosos y yo he visto padres que están ahí con sus hijos, ¿verdad? Que sus hijos son hombres de bien. Me explico. Entonces yo quisiera hacer en esto porque no me gusta que las mujeres puedan decir, o sea, es cierto, no somos perfectas, pero si te metes con mis hijos, ¿verdad? Si te metes con mis hijos vas a tener un problema. O sea, así somos todas las mamás. Claro.
podemos parecer ante nuestros hijos, incluso ante nuestros esposos, ante la sociedad medias lunáticas o histéricas o algo así, pero en eso somos bien animales. Métete con mi hijo y como pitbull, aquí, no te voy a soltar, aquí, mira, aquí, ¿sí? Y no te voy a soltar, porque te estás metiendo con lo más valioso para mí, me explico. Igual que las mujeres más importantes para un hombre, incluso no llegan a ser su esposa, son sus hijas. Fíjate, porque a ver si alguien se mete con tu hija y le vas a decir, claro, déjalo, él es tu cobertura. Debes hacerlo, ¿verdad? No lo vas a pelear, hijo de la perdida, claro, Jezabel, ¿verdad? No te metas con mi hijo. Entonces, no, mi hija. Igual, si viene una tipa y viene y te está clavando a tus hijos varones, también no vas a decir así, ¿no? Y aquella también, la mamá de tus hijos no va a permitir eso, me explico. O sea, cuando te metes cuando tenés hijos, esto no. Y encuentran a los papás. Ah, sí. Eso lo quería decir, ahorita te cedo, que las mamás. Y se me viene ahorita a la mente los dichos de la Madre Teresa. Ajá. Amar hasta que duela. Eso decía ella como ser humano, y las mamás son un buen ejemplo de eso. Jorge, pues cerramos con vos. Lo que yo tengo que decir de las mamás es que la faceta en la que la mujer tiene la capacidad de amar en la forma más pura y generosa es en la faceta de madre. La mejor versión de una mujer es la que tiene con sus hijos, ¿verdad? Indiscutiblemente así lo he podido observar, ¿verdad? Entonces, el hijo va a ser quien va a conocer lo mejor de esa mujer, que es su mamá, ¿verdad? Y yo creo que hemos sido muy afortunados los tres en tener madres que nos amaron y que tuvieron grandes aciertos, que por lo menos en mi caso muy personal, y lo digo a título personal y lo sostengo, no recuerdo los desaciertos, ¿verdad? Okay. O son tan mínimos o no dejaron una huella tan profunda que son, pues, que no pesan. Sí, son los aciertos eclipsan totalmente los desaciertos. Entonces me considero sumamente afortunado y me gusta apoyar lo que decías. Aprovechen cada segundo, porque cada segundo que pasa es un segundo menos, porque es inevitable que se van a ir y no sabemos si nos vamos a ir nosotros antes o ellos, pero de que se van, y que ese momento es precioso. Yo le digo a mis hijos, mira, el teléfono lo vas a tener cuando yo no esté, cuando te tenga que ir a dejar. Vas a tener tiempo para distraerte en otras cosas. El tiempo con nosotros no sabemos, ¿no? Es limitado. Sí, porque a mí mi papá se murió cuando tenía 17 años y no me imaginé que se iba tan pronto. Entonces es importantísimo tener esa conciencia de hacer la cita, el dating con la mamá. El dating, sí. Ellas, yo me acuerdo de mi mamá, se derretía, man. Yo le llevaba un McRib, ya sabía que le gustaba. Entonces, el McRib, esa época de McRib. O de repente fuimos y, mira, el pastel de elote. Y lo probaba, y su cara, pero era lo que decías tú, se iluminaba, pues. Si íbamos a ir ella sabía que teníamos un date, ella se arreglaba, mano. Y se maquillaba, y preciosa, y así, espectacular, porque teníamos ese date. Entonces, disfruten la mejor versión de esa mujer, porque es la que tienen con ustedes. Y si no es así ella, es porque está rota de alguna forma y no es capaz de darla. Ciertamente la tendencia es que la den. Y respeten su individualidad, porque son mujeres, ¿verdad? No, y va a pasar a veces también, no hay mamás perfectas, porque también a veces los hijos necesitan espacio. Yo te voy a decir una cosa. Yo solté a mis hijos porque los estaba jodiendo mucho, ¿me explico? Porque estaba yo, mira, ¿qué haces? Mira que esto, mira que lo... Hasta que entendí que lo platicamos, tal vez es la ventaja. No, le dije, mira, muchacha, yo sé, miren, pero es porque teníamos miedo, yo tenía miedo que les pasara algo. Al apego también.
bueno, sí, porque te da miedo, es como que salga una de tus hijas en la noche y tú tienes miedo que les pase algo. Pero en algún momento ya en ese punto, y eso también sí es... ustedes pueden cuidarse, ¿verdad? Entonces ya también descansas un poquito en eso, que hay cosas que no están en tu control, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero sí, la verdad es que sí, como mamá somos la mejor versión de mujeres, ¿verdad? Tal vez como pareja, como otras cosas, tal vez no seamos tan así, pero como mamá sí, pues yo creo que la mayoría, ¿verdad? También hay otras que no, y como dice Jorge, todos estamos jodidos, pero no todos andamos jodiendo, esa es la realidad. Bueno, muy bien. Gracias a cada uno por acompañarnos y celebramos a las mamás. Sí, Todo feliz este Día de la mes, Madre. Todo el año, todos los el días mes. del año son Día de la Madre. Acuérdense de eso. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego.